Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta, iglesia. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré.
Dale el aplauso más lindo a nuestro Señor. Amén. El título de la predicación en esta oportunidad es Morando bajo las sombras. Y leemos nuevamente ahí el libro de Salmos en el capítulo 91, del verso 1 en adelante, y dice así la Escritura, y nuevamente lo mencionamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogándole al Señor que tenga un efecto multiplicador espiritualmente hablando en nuestros corazones. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué tenemos que hacer? Así como hemos titulado la enseñanza en este día, morar bajo la sombra. Diré yo al Señor, es otro paso. Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Porque Él me libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. La fidelidad del Señor también oficia como una cobertura. Fíjense. Dichoso el que tiene en el Señor su fortaleza, cantábamos. Nos refugiamos bajo las alas del Señor. En sus manos estamos seguros. Todas figuras que el Señor provee por medio de la Escritura para que nosotros entendamos que necesitamos ponernos bajo esa cobertura espiritual que el Señor da. No es una cobertura natural, es una cobertura espiritual. Y vuelvo a la carga donde nosotros tenemos que rogarle al Señor, ser de los que entienden espiritualmente, de los que disciernen espiritualmente, porque el hombre natural no puede percibir esas cosas. Es más, la Escritura lo menciona, dice, para él son locura. ¿Cómo que unas alas? ¿Cómo que una sombra? ¿De qué me están hablando? Yo quiero que me den algo certero, algo que yo pueda palpar, que pueda tocar. Entonces, se mueven bajo niveles naturales y Dios se mueve en otra esfera, en una esfera sobrenatural, que por misericordia nos hace partícipes, porque Él dice que por medio de Jesucristo nos hace partícipes de su naturaleza divina. Por medio de la fe nosotros vamos a estar sentados, eso se apertura dimensionalmente, vamos a estar sentados a la diestra del Señor, sentados en lugares celestiales, donde está Cristo. Ahora, si nosotros no le rogamos al Señor que abra nuestro entendimiento nuevamente, abra nuestro entendimiento, nos haga percibir, difícilmente lo podamos asimilar, difícilmente podamos entenderlo. Y entonces corremos riesgo de no recibir todo lo que el Señor tiene debajo de esa sombra y de permanecer a la intemperie, bajo el sol. Y la Escritura menciona que debajo del sol no hay nada. Nada nuevo hay debajo del sol, dice el predicador en Eclesiastés. Ahora, ¿qué ocurrirá bajo la sombra? Y aprendemos por espejo, hay renuevo. Aleluya. Bajo las sombras del Altísimo hay renuevo. Y cuando nosotros comprendemos ese principio espiritual y no lo soslayamos, sino que lo hacemos parte de nuestra vida y nos acompaña en todos los órdenes, porque el Señor da cobertura, después es por medio de Jesucristo, después dice que Cristo cubre al hombre, a la familia, a la mujer, después esa familia cubre a los hijos, y entonces hay una cobertura espiritual para toda la casa. Entonces sí que es importante. No lo dice específicamente, porque en ocasiones, y en muchas de ellas, el mensaje está como encriptado para que nosotros podamos
ahondar, escudriñar, excavar en las Escrituras y esa miel sea derramada sobre nosotros como una revelación, no simplemente como algo histórico, no simplemente como algo que me bendice, porque la realidad es que manejar los principios del Señor bendice. Bendice aún a los que no conocen en plenitud al Señor. ¿Conoce gente que no viene a la iglesia y que es generosa? ¿Conoce? ¿Y cómo les va? ¿No les va bien? Que es bondadosa, que mantiene principios. ¿Cuánto más deberían ser en nosotros una bendición multiplicadora, de abundancia, de todas las cosas? Como prospera nuestra alma, el Señor quiere que abundemos y prosperemos en todas las cosas, pero nunca es fuera de que prospere primeramente nuestra alma. Entonces, bajo la sombra sí que acontecen cosas. Y vamos a repasar este principio maravilloso, donde necesitamos estar cubiertos por el Señor, y hablábamos de que nuestras casas necesitan estar cubiertas, y es más, el Señor las quiere cubrir. Entonces, espiritualmente nosotros tenemos que hacer todo, esforzarnos, así como se nos ministraba desde el altar, esforzarnos, por permanecer debajo de las alas, debajo de las sombras, vestidos por el Señor, todas sombras y figuras de la cobertura que da el Señor. Porque hemos hablado también que hay peligros de no estar bajo esa cobertura, ¿sí o no? Hay peligros. Si en el orden natural acontecen cosas, cuánto más en el orden espiritual. La Biblia menciona, lo volvemos a leer en Job, en el capítulo 24, en el verso 7, yo estoy repasando, pasan la noche desnudos, dice, sin ropa, y no tienen cobertura contra el frío. O sea que no tener cobertura nos puede llevar a estar en frialdad. Y eso es peligroso. Cuando el Señor nos llama a que estemos fervientes, encendidos, bajo el fuego del Espíritu Santo. Entonces hay peligros de no mantenernos bajo la cobertura del Señor. Nos expone a malas influencias. El mismo libro, en el capítulo 26, en el verso 6, dice, el sepulcro está descubierto delante de él y el infierno no tiene cobertura. Entonces hay un montón de influencias que vienen del reino contrario, que justamente quieren sacarnos y que nosotros tenemos que aprender a identificarlas. Ya lo estamos aprendiendo y la palabra nos enseña esos peligros. Y para que no nos acontezca, el Señor viene con su palabra. Aleluya, viene con su palabra. Y nos hace entender que si el infierno no tiene cobertura, todo lo que venga de esos lugares nos harán que nosotros nos corramos y que todo lo que llevemos adelante, que todo lo que proyectemos, que todo lo que nosotros impartamos no tenga la cobertura del Señor, aunque parezca que son cosas bien intencionadas. Y sería bueno que nosotros lo podamos asimilar y que veamos en todos los espectros y en todas las facetas del porqué de la importancia de tener bien asentado el principio que el Señor nos deja. Cuando nosotros aprendemos a manejarnos bajo los principios espirituales, realmente estamos posicionados. Porque no hay situación que venga media parecida, no hay vientos, no hay doctrinas, no hay situaciones que puedan envolvernos ni manipularnos, porque nosotros conocemos al Señor y conocemos al Dios, que es un Dios de principios. Amén. Por eso tengamos cuidado y entendamos la bendición de poder estar bajo cobertura. Nos quita el anhelo por el Señor, hablábamos.
Y también hemos aprendido de forma pedagógica, si usted le quiere poner un nombre, que es esa estrategia en lo espiritual donde se aprende por espejo, no solo lo que se lee, sino lo que de alguna forma, al ponerlo de manera contraria, entendemos que hay otras cosas de las cuales también nosotros tenemos que cuidarnos. Y el Señor menciona en el libro de Mateo, en el capítulo 23, versos 37 y 38, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Jerusalén para nosotros figura de la iglesia, de los creyentes. Algo insólito. ¿Cómo la iglesia va a matar a los profetas? Y acá está diciendo, la que mata a los profetas y a los que no reciben, a los que son enviados por el Señor. Y muchas veces nuestros corazones, que el Señor nos guarde y nos quite de esos lugares, no reciben lo profético. Porque todavía le parece locura. Porque no lo tiene, sale de su metro cuadrado en el que comúnmente se maneja. Entonces, cuando hay algo que la Escritura lo muestra como algo sobrenatural, simplemente lo encierran en algo fantástico o místico, pero no desde el orden espiritual. Y claro, nosotros tenemos que cuidarnos de no ser espiritualosos, pero no tenemos que dejar de ser espirituales y de percibir lo que el Señor manifiesta en su palabra de esa manera, porque entonces estaremos bajo sus alas. Continúa el Señor, dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Los quise cubrir. ¿Y qué dice? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Señor, por favor, cuidanos de ser como tales. Qué triste sería que esta casa, que es una casa espiritual, que es una casa que estamos edificando en el Señor, quede desierta. Aunque esté llena, pero que esté sin el Señor. Qué triste que sería eso. Con un montón de otras cosas, pero sin el Señor. Entonces es importante nosotros refugiarnos bajo las alas del Señor y cuando Él envía lo profético, cuando Él envía siervos, cuando Él envía su palabra en todos los órdenes porque quiere cubrir todas las áreas, el alma, el cuerpo, el espíritu, nosotros podamos recibirlo. Todo lo que viene de tu parte, Señor, yo lo quiero recibir. Y si vos me llamás para yo refugiarme, quita toda necedad y que yo pueda entender la bendición de poder estar bajo las alas. Entonces hay una casa, hemos aprendido eso, nuestra casa, nuestro cuerpo es un tabernáculo. Esta casa también es un tabernáculo. Y nuestros hogares, nuestras casas, es un tabernáculo donde necesitamos que habite el Señor y nosotros habitar en Él. Entonces, todo lo que viene del Señor, no seamos selectivos. De lo que viene del Señor, no seamos selectivos. Seamos selectivos espiritualmente de lo que no viene del Señor. Hemos aprendido en varias enseñanzas y predicaciones el no ser de esos que obedecen de forma selectiva. Esto sí, esto no, esto más o menos, esto para arriba, esto para abajo, esto yo creo que es así, esto yo creo que es asá. Entonces no terminamos de vivenciar la plenitud que el Señor ofrece por estar bajo sus alas. Que no estemos como esos que se quieren salir. ¿Vieron cuando usted quiere abrazar a alguien y como que se quiere salir? Están también los que no se dejan abrazar. Están también los que no quieren abrazar.
Pero el Señor no solo va a alinear todo eso, sino que lo va a sanar. Porque es importante entender, aún en esas acciones, que detrás hay principios espirituales que nosotros necesitamos ejercer. Cuando nosotros estamos abrazando a nuestros hijos, nosotros lo que estamos haciendo es cubrirlo. Ahora, si eso nos moviliza en el orden natural, porque si usted ve a su chiquito que se está muriendo de frío, usted es capaz de quedarse desnudo por darle un abrigo a sus hijos, ¿sí o no? Ahora eso tiene que acontecer en el orden espiritual también. Abrazar a los nuestros, vestirlos espiritualmente. Amén. Para que nuestra casa no esté desierta, sino que esté llena de la presencia de Dios. Amén. Qué lindo es eso. Hemos hablado de los beneficios y entre los cuales está el mantener comunión con Él, porque dice que el Señor nos vio a nosotros desnudos. Eso lo hemos visto en el capítulo 16, en el verso 8 de Ezequiel. Entonces pasé junto a ti y te vi. Y el texto dice, y eran tiempos de amores. Y nosotros estábamos enamorados de otras cosas, pero andábamos desnudos. Eran tiempos de amores. Y como te vi desnuda, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor. Él entró en pacto con nosotros. Cuando nos cubrió, Él entra en pacto con nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos que bregar por mantenernos bajo la sombra, bajo las alas, para ser cubiertos por el Señor, cuidados por Él, sanados. Estamos seguros. Qué hermoso cuando hay situaciones que nos sobrepasan, y eso quizá nos aconteció más de chicos. Y venía papá o venía mamá y nos abrazaba y nos daba seguridad. Es hermoso abrazar, porque nosotros estamos manifestando algo poderoso que figura de lo que el Señor hace con nosotros. No dejemos de abrazar a nuestros hijos, no dejemos de abrazarnos entre hermanos, entre cónyuges, porque en muchas ocasiones será el abrazo de Dios mismo por medio de nosotros. ¿Cuántas veces nos han abrazado y pareciese como que nos derretíamos ahí y sentíamos al Señor? Y eso es importante porque es un principio. Porque cuando nosotros entendemos esas cosas, que si el Señor lo hace por medio de alguien, también es lo que hace por medio de la administración, a través de un ministro, y valga la redundancia, que para esta congregación y para esta iglesia soy yo. Los estoy cubriendo. Entonces se quita de nuestros estándares de pensamiento, no, yo creo en Dios, pero no me pongo debajo de nadie, no quiero que nadie me cubra. Entonces, lo que vos creías antes que sí, un abrazo es el abrazo de Dios, pero te lo dio una persona, ¿cuánto más si viene una voz profética, una voz evangelística, apostólica, magistral, pastoral, te va a cubrir? Porque eso es lo que dice el Señor, que ha instituido a los ministerios para catartizar, para enseñar, para capacitar, para remendar, para cuidar, para proteger a la iglesia y hacerla madurar. Entonces, el Padre cubre, el Hijo cubre y el Espíritu Santo cubre. Y eso es extraordinario. Cuando nosotros aprendemos y lo recibimos de esa manera, abriendo nuestro corazón, derramando nuestra vida delante del Señor, somos beneficiados. Y les puedo asegurar que se pasa a otros niveles de fe, a otros niveles de alabanza, a otros niveles de servicio, a otros niveles como creyentes. Las situaciones cambian porque ya no estamos a la intemperie, ya no estamos bajo el sol, sino que estamos bajo la sombra, donde hay alivio, donde hay descanso, donde hay alguien que está
cuidando de nosotros. Y nosotros nos dejamos cuidar. Porque a la iglesia se le concedió vestirse. Se le ha concedido, hay una vestidura para cubrir a la iglesia. Ahora, la que es iglesia no tiene que ser retobada, se tiene que dejar vestir. ¿Entiende lo que es retobado, no? Un término medio gauchesco el que utilice ahí. Se lo digo más espiritual, no sea rebelde, no se escape de los vestidos del Señor, porque Él dice que quitó una vestidura de inmundicia y nos dio otra vestidura, no nos permitió permanecer desnudos. Y bendito sea el Señor que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos alejamos, Él sigue proveyendo casa, Él sigue proveyendo un trono de la gracia, pero también dice que da vestidos para cubrir la desnudez. Aleluya, bendito sea el Señor. Y todo eso se proyecta y se traslada, insisto, en todos los órdenes de nuestra vida. Nos da amparo, dice el Salmo. Y uno de ellos también es el Salmo que cantábamos al final, Salmo 63, ¿no? 84, donde dice que Él nos cubre, nos da cuidado, nos da amparo. Nosotros leíamos el Salmo 57, donde dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Va a haber quebrantos? Claro. De hecho, muchas veces los hay. Es más, quizás hoy vinimos con quebrantos, con aflicciones. Pero hay otra palabra que viene por sobre lo que a nosotros nos acontece. Y es que tenemos al Señor, motivo de gozo y de alegría. Entonces tenemos que permitirnos ponernos debajo de lo que Él es, para que toda aflicción se vaya, para que toda amargura salga, para que todo quebranto desaparezca, porque estamos en la presencia del Señor. Y la presencia del Señor no es más que una nube que nos cubre, una columna de fuego que está alrededor nuestro, un amparo angelical para los que le aman, una cobertura. El Señor oficia un campamento para cubrir a los que le aman. Naturalmente estamos viendo, se me fue el nombre, el tinglado. ¿Cómo se llama esto, Joel? El aislante, que nos cubre de que no nos gotee la chapa. Pero espiritualmente hay legión de ángeles de parte del Señor, potestades fuertes que cubren a la iglesia de Cristo. ¿Están ahí? Seguro, pastor. Yo tengo tanta fe que hasta le diría vaya y sube hacia el techo a ver si no están. Él cubre a la iglesia y Él provee medios para que seamos cubiertos y que aún en tiempos de quebrantos nosotros no nos corramos de sus alas, de su refugio, de esa sombra, sino que permanezcamos. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso cubre, eso es un yelmo, eso cubre nuestras cabezas. Esa es la figura que da Efesios en el capítulo 6. Que un soldado romano se cubría la cabeza con un yelmo, que era la salvación. No era el dinero, no era el trabajo, no era nada de eso, era la salvación. La salvación nos cubre. La salvación, saber que Él es nuestra salvación. Cristo nos ha salvado, pero Él es salvación. Hoy Él es en un tiempo continuo, Él es siempre. Por eso dice, hoy es el día de salvación. Nos vamos a gozar en Él, porque está vivo. Porque si Él es salvación, si Cristo es salvación y Él está en este lugar,
Él lo que está poniendo y lo que nosotros necesitamos es tener presente siempre la salvación que viene por medio del Señor. No la que hemos obtenido por gracia, sino la que nosotros bregamos por mantenerlo y vivir como esos que han sido salvados. Y si hay acontecimientos que vienen en contra, adversos a nosotros, saber que Él sigue siendo salvación. Y que Él me va a sacar, Él va a extender mi mano aun cuando me esté hundiendo y me va a sacar. Porque Él es salvación. Amén. Sí, Señor, aún en momentos de quebrantos, no vayamos a otros lugares, no nos quedemos en casas desiertas, no vayamos a buscar refugios en otros lugares. No cambiemos el estar en la presencia de Dios. No permitamos que nos invadan pensamientos donde es mejor estar en otro lugar que estar en la presencia de Dios. No permitamos que eso se haga una raíz en nosotros, pero Dios está en todos lados. Y si yo estoy, sí, yo eso lo sé. Pero entonces todo lo que Él oficia, todas las herramientas, todo lo que Él proyecta en cuanto a su cobertura, ¿dónde quedarían? Vieron que muchas veces pensamientos que pueden venir bien intencionados, pero vienen de un lugar que no tiene cobertura, dan influencia para que nosotros dejemos de estar en la presencia de Dios. Amén, iglesia. Nosotros tenemos que esforzarnos, eso dice el Señor, por entrar. Tiene que haber un esfuerzo. Porque el camino de perdición es amplio. Por ende, el de salvación es angosto. Ahí requiere de esfuerzo. Amén. El Señor quiere cubrirnos. Él quiere una iglesia bajo cobertura espiritual, morando bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces ahí yo puedo presentarme delante del Señor. Hay principios espirituales. Después de que nosotros moramos, dice el salmista, diré yo al Señor. Porque está posicionado, sabe quién es el que lo está cubriendo. Muy distinto es aquel que está afuera y dice, es mi Señor. Ustedes me dicen Señor, pero no obedecen. Entonces le está diciendo, no hay una cobertura sobre tu vida. Pero muy livianamente. Muchas veces se utiliza esa expresión, queriendo adaptar a Dios y a lo de Dios a nuestras maneras y formas, porque las creemos que son mejores. Y entonces ahí, nuevamente, son influencias de un lugar que no tiene cobertura, porque el sepulcro, porque el infierno no tiene cobertura. Y también está operando ¿para qué? Para que los hijos, para que la iglesia, para que los hijos se queden sin padres, para que se queden sin casa, para que se queden sin iglesia. Entonces la iglesia está afuera, haciendo mención a que ni loco me pongo debajo de nadie. Pero llamativamente y contradictoriamente, esos dicen, síganme a mí. Porque también están lanzando una pseudo verdad. No, nos podemos manejar libremente, vos haces lo que te parezca, vos percibís a Dios como a vos te parece mejor, de alguna manera. Entonces muchos dicen, sí, amén, sí, ahí vamos. Entonces sigamos a ese. Entonces el muy astuto, encubiertamente, lo que está diciendo es, no se pongan debajo del Señor, quédense a la intemperie y síganme, que no los voy a defraudar. Y llamativamente, no sé, usted ve así esa clase de anuncios, esa clase de pseudos, de falsos, donde en las redes pone cualquier pavada.
y 14 millones. Vos decís, ¿dónde sacó 14 millones? Amén, sí, no sé. Tenemos que tener cuidado, porque no estamos exentos de que nos pueda acontecer. Si por motus propios decidimos corrernos del modus operandi, pero de Dios. Amén. Es hermoso saber que el Señor quita el temor y nos saca de la desnudez. Génesis 3:10 dice, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y más adelante el Señor le provee vestiduras y dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Fíjense desde el Génesis, haciendo una mención sobre que más allá de cualquier situación el Señor tiene vestidos. Y Él quiere cubrirnos. Y si pecásemos, abogado tenemos, a Jesucristo, el justo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para borrar, para quitar toda maldad y vestirnos nuevamente, confesarnos y apartarnos para alcanzar misericordia. Adán se escondió y el Señor así todo le dijo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Así le dijo. Me escondí porque estaba desnudo, tuve miedo. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Si cuando estabas en el huerto ahí cubierto por mi presencia, no entendías, no sabías. Pero ahora que supiste, te escondés de mí, haciendo una paráfrasis. Que fui desde el principio te cubrí, te di amparo, te di un lugar. ¿Por qué debería cambiar? Entonces el Señor hace una mención y marca un principio para todos los que en muchas ocasiones nos corremos, nos alejamos, porque el pecado lo que hace es alejarnos. Porque los pensamientos y las manifestaciones de error nos hacen alejarnos de Dios y de todo lo concerniente a Dios. Entonces nos escondemos, porque es tanta la operación, tanta la fuerza que viene del reino contrario que nos quiere escondidos, lejos, y el Señor sale al encuentro. Sale con una palabra, pero viene con vestido, a cubrir a los suyos. Amén. Cuando una iglesia entiende esos principios, es una iglesia guiada por el Señor y la gloria del Señor que se manifiesta en nuestras vidas, en nuestras casas y en la congregación es porque está bajo cobertura. ¿Se acuerdan? Leemos el pasaje, Isaías capítulo 4, verso 5. Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte de Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda gloria habrá un dosel, tendrá cobertura. ¿Qué significa esto? Que si la gloria de Dios se manifiesta es porque nosotros hemos decidido con todo nuestro corazón ponernos bajo la sombra, bajo las alas del Altísimo. Entonces, nosotros tenemos que venir con expectativas. Si eso acontece de esa manera, algo maravilloso, algo glorioso va a acontecer, porque nos hemos dispuesto a ponernos espiritualmente debajo del Señor. Entonces ya cambia el espectro de lo que nosotros venimos a hacer. Como dice Corinto, ¿qué vienen a hacer a la iglesia? Así dice. Algunos cantan salmos, otros predican, otros escuchan, otros... Pero cuando eso no está en nosotros, cuando eso no lo podemos ver, a veces ni siquiera
sabemos por qué hemos venido a lo que llamamos la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia somos nosotros, pero se entiende el concepto, el principio, a qué venimos a la casa de Dios. Ahora cuando la palabra se mete dentro de nosotros y que dice que son como ríos de agua de vida, la situación cambia. No hay costumbres, no hay ritos. Nos movemos bajo la revelación, al lugar a donde iban a ir y que el Señor les había prometido. Yo les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, donde va a haber palabra y donde va a haber revelación. Porque la leche es la figura de la palabra y la miel es la revelación que va más allá. Cae el Señor mismo y apertura. Y el Espíritu Santo se mueve con poder y con gran gloria, queriendo que eso acontezca en la iglesia, porque la iglesia no es natural, la iglesia es una iglesia espiritual. Amén. Y como nosotros esperamos eso, se apertura. Nosotros estamos esperando al Señor. Y Él mismo dice, en Malaquías, que cuando el sol de justicia aparezca, que es Jesucristo, Él traerá bajo sus alas sanidad, liberación y salvación. ¿Vieron? Aun cuando Él venga, Él viene con un manto cubriendo. Porque hay batallas, hermanos, en el orden espiritual. Esto lo hemos hablado infinidad de veces. Una iglesia que va a ir subiendo y hay regiones celestes, que dice la Escritura, que hay potestades, principados, huestes espirituales de maldad, que están en las regiones celestes, pero dice que va a haber una iglesia que va a ser transformada, va a remontar alas como las águilas y va a subir. Pero no va a ir no, hay batalla, tiene que venir un manto, el Señor viene con un manto, con alas, cubriendo a esa iglesia. Cubriendo. ¿Quién es esa que sube del desierto? 60 valientes la cubren, la cuidan, haciendo mención a la iglesia. Se sube en turbulencias, se sube en campos espirituales donde si el Señor no interviene, no podremos traspasar esos lugares hasta llegar a su presencia. Por eso Él necesita venir hasta esos lugares. Por eso Él dice que llamará, abrirá su boca y desde los aires llamará a los suyos. Y en ese lugar donde hay una intervención, donde hay lugares que quieren interceptar, el Señor va a abrir camino en el desierto y ríos en el sequedal. Aleluya, eso dice Isaías, para que nosotros podamos estar en su presencia. Pero necesitamos estar cubiertos, necesitamos morar bajo la sombra. Amén. Dice la Biblia que nosotros fuimos sacados de tierra de esclavitud para servir a un Dios vivo. Eso hace mención a que antes servíamos a Faraón, antes servíamos a Babilonia. Qué linda la administración que se nos dio hoy desde Nabucodonosor, Babilonia. Eso es hoy, ¿eh? Eso es hoy. Y se vienen tiempos de fuego, tiempos de prueba. Pero la iglesia saldrá victoriosa. No nos vamos a doblegar ante la estatua de Nabucodonosor que está representada. Aleluya, qué bueno que es el Señor cuando ministra. Entonces tenemos que estar atentos. ¿Será que nos estamos doblegando? Ahí tendremos que ver. ¿O estamos permaneciendo en la vid verdadera? O sea que si Él dice que hay una vid verdadera, es porque van a venir otras vides que son
falsas. Entonces nosotros tenemos que ver en qué vid queremos permanecer. Porque las vides falsas van a hacer que las ramas se quiebren, sean tiradas y sean prendidos fuego. Ahí hay otro fuego, ¿vieron? Siempre está lo del Señor y siempre está el imitador, el falso, que el Señor lo reprenda, queriendo mostrar otros fuegos, donde nosotros creemos que estamos ardiendo, pero no nos estamos dando cuenta que en realidad nos estamos quemando, no estamos siendo encendidos. Acá está el fuego y están quizás haciendo cualquier cosa con la iglesia. Acá está el fuego, acá está la presencia, acá está no sé qué, pero en realidad van por caminos incorrectos, pero también le llaman fuego. Y también le llaman gozo. Y también llaman presencia de Dios. Pero la Biblia explica y enseña que muchas veces el sacerdocio ofrece fuego extraño que Dios no conoce. Miren qué importante que nosotros conocer y diferenciar el fuego, el bautismo de fuego que el Señor da, de otras cosas que quieren venir a intervenir y que nos mantienen muchas veces cautivos y sin entender. Buscaron cobertura, pero no de mí, dice el Señor. Entonces eso significa que aún aquellos que están en contra de la cobertura ofrecen cobertura. Raro. Pero son coberturas falsas, donde solamente quieren manipular, obtener alguna ganancia deshonesta. Y eso no es lo que indica el Señor. Que haya cosas que se hicieron mal no significa que lo bueno no existe y no está presente. Si podemos identificar que algo es falso es porque hay algo que es verdadero. Y en esos cielos nosotros nos tenemos que mover. Bajo esas nubes, bajo esos fuegos que el Señor provee. Y haciendo mención al siervo, dice la Escritura en Job en el capítulo 7, en el verso 2. Como el siervo suspira, haciendo mención a un anhelo, a una necesidad, suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Una iglesia que sirve bajo el sol es una iglesia que termina cansada, agobiada, fatigada. Por eso dice, el siervo suspira por la sombra, porque en la sombra hay cuidado, porque en la sombra hay protección, porque en la sombra se puede servir, hay descanso de la jornada. No hay latigazos, no hay obligaciones, no hay jefes y esclavos, hay cobertura del Señor. Y el siervo anhela eso. Anhela la sombra. Entonces, alguien que quiere servir al Señor tiene que entender que bajo el sol no hay nada nuevo. Hay cansancios. Durante años la iglesia sirvió bajo el sol. Se cansó, la destruyeron, la hicieron doliente, la dañaron. A siervos. Y muchas veces continúan de esa forma. Pero bendito sea el Señor, porque Él dice, el siervo anhela la sombra. Ser cubierto, ser vestido, para poder servir con gozo, con alegría, con afán, lleno del Espíritu Santo, sabiendo que más allá de que hay quebranto,
hay alguien que te está cubriendo. Y en esas dolencias, y en esas falsas enseñanzas, y en esas faltas de ministraciones, muchos siervos, no lo pudieron hacer adecuadamente, no se lo permitieron. Pero qué maravilloso es encontrar un lugar donde hay sombra, donde hay ministración, donde se me quiere sanar, donde se me quiere cuidar, porque estamos sirviendo a un Dios vivo. Y eso nos hace entender que necesitamos manejarnos bajo ese cuidado, bajo esa cobertura de Dios que Él nos concede. Entonces servimos, ministramos. Nuestra vida, aún en el orden ministerial, es de otra manera. Porque estamos bajo la sombra. No hacemos acá todo lo que cada uno hace lo que quiere. Si algunos hacen eso, están bajo el sol, no bajo la sombra. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Es maravilloso poder entender que bajo la sombra hay alivio, reposo y protección. Veamos algunos pasajes más que nos hacen mención a estos principios y después vamos a leer algunos beneficios más y la importancia de que la iglesia esté cubierta. Y el Señor se presenta en una faceta extraordinaria, porque es una faceta sobrenatural. Y dice que los antiguos, una nube los cubría. Eso dice la Escritura. Éxodo capítulo 40, verso 36. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Se manejaban bajo cobertura. Si la nube aparecía, ahí había que ir debajo. Entonces ahí podían marchar, servir, hacer todas sus jornadas. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Aquí la nube del Señor oficiaba de una cobertura. Y nosotros tenemos que aprender a caminar bajo esa nube. Y el Señor nos conceda entendimiento, amados. Cambiaba el clima. ¿Vieron? Porque estaban en el desierto. Y necesitaban llevar adelante su jornada, servir al Señor, tener su culto. Pero ¿se imaginan ahí todo? ¿Se imaginan o no se imaginan? ¿Tuvo en algún lugar de mucho calor? Bueno, esa es la figura. El Señor quiere climatizar. En el desierto hay una particularidad. De día hace mucho calor y de noche mucho frío. Algo que no, que solamente... Entonces, el Señor, por medio de esta figura y por medio de ese manto, de eso que Él cubre, quiere climatizar los ambientes para que nosotros podamos estar en gozo, en plenitud. La nube que hacía los cubría del sol. Y la columna de fuego del frío. Qué hermoso es el Señor. O sea, Él está continuamente queriendo cubrir a los suyos para que nosotros podamos llevar adelante nuestra vida en el Señor. No lo hacía con otros pueblos, y había otros pueblos.
De hecho, muchos elegían salir de esos lugares. Y entonces estaban a la intemperie. Entonces el Señor quiere establecer a la iglesia, a nuestra vida. Acá podríamos sacar muchísimas enseñanzas. ¿Cómo es el clima? Haciendo mención, ¿no?, a la atmósfera espiritual que se genera cuando está el Señor. Y si nosotros anhelamos estar con el Señor. ¿Está esa nube en nuestras casas? Un nubarrón ahí, pastor, en nuestra casa. No vemos nada. Y el Señor quiere cubrirnos. ¿Cuál es la atmósfera que se vive? ¿Cuál es el clima en nuestro corazón? Bueno, ahí hagamos nosotros una. ¿Cuál es el clima en la congregación? ¿Cuál es el clima en nuestro hogar? ¿Será necesaria la nube? ¿Será necesaria la columna de fuego? Claro. ¿O simplemente le restamos importancia? Creemos que está, pero simplemente como un mueble más, así como en la casa de Abinadab, que dice que estaba la presencia de Dios 20 años y no pasó nada porque no se la reverenció. Porque tiene que ver con la disposición de cómo nosotros entramos. Entramos por sus atrios con acción de gracia, pero después hay que ir al lugar santo y después se apertura al lugar santísimo. La Shequina de Dios. Y vamos nosotros avanzando hacia esos lugares. Porque muchas veces la gloria de Dios cae y nosotros. ¿Y qué será, que Dios no estuvo? ¿Que Dios no se manifestó? ¿O será que nuestra vida no está preparada, no está cubierta, no está ordenada en esas áreas para nosotros recibir la gloria? Porque dice, en toda gloria habrá un dosel, sobre toda gloria hay una cobertura. Tenemos que llegar a esos estándares espirituales como iglesia. Yo realmente estoy motivado, incentivado para que eso acontezca. Y toda la congregación tenemos que ir hacia ese lugar. Irnos de este lugar y trasladarlo a nuestros hijos, trasladarlo a casa. No salir de este lugar y nuevamente estar sujetos a Babilonia, doblegando nuestras vidas delante de la estatua de Nabucodonosor. Amén. Usted está así medio tranquilo. Hoy es un domingo de enseñanza. Pero esto tiene que estar bien establecido. Porque sabe que yo le predico a los que creen. Pero también creyendo que la palabra no vuelve vacía. Y ministro al Señor. ¿Vieron? Y eso me alegra. Y eso me levanta. Porque, hermano, muchas veces por ahí le miramos por ahí la cara a usted, no se enoje, ¿no? Pero nos motiva mucho para predicar. ¿Qué me está diciendo este loco? Que la nube, que el fuego. Yo el único fuego que quiero es el de ahora, cuando voy a casa voy a preparar el asado. Y por pensar así, y por no permitir que el Señor entre, vivimos como vivimos. Viniendo a la iglesia, viniendo a la casa de Dios, pero ajenos a Dios. Y yo no se lo digo porque usted tiene que estar con una sonrisa de, ¿cómo es que dicen? De oreja a oreja. No lo digo por eso. Digo porque nosotros tenemos que trasladar eso. No es qué bueno que estuvo la palabra, qué bueno que estuvo en la iglesia, qué bueno que estuvo, y en casa nos matamos, no sé, ponemos la novela, pasan cosas obscenas y para nosotros es lo mismo. Dicen malas palabras y está todo bien. Entonces, hay una disociación entre lo que
lo que es Dios, lo que Él nos traslada, lo que somos nosotros y lo que llevamos adelante. El Señor marca principios para que nosotros nos vayamos en abundancia. Nosotros vamos de acá así, lleno, cargado, lleno. Entonces abrimos en casa los regalos, los dones que el Señor nos da por medio de la administración. Dice, esto lo voy a necesitar para ser mejor papá. Mira, esto lo voy a necesitar para ser mejor hijo. Esto lo voy a necesitar para ser mejor ministro. Esto lo voy a necesitar. Mira, porque si nosotros vamos, no sé, allá, no sé yo, vemos qué pasa el domingo que viene. Qué revelación el pastor. ¿Lo escuchaste? Cuando dijo, a mí no me cae una, che. Te está cayendo. Te está cayendo. No digas no tengo revelación. Sí tengo revelación porque se me está trasladando la revelación de la misma forma que se me traslada a mí. Hay cosas que yo no entiendo, pero para eso tengo a alguien que me traslada una cobertura que funge en los 5 ministerios y su cobertura también está fluyendo en las 5 unciones. Entonces, yo lo tengo. Está en este lugar. Quizás yo no sea el evangelista Hugo Aranda. Pero la unción fluye, la que yo dejé que caiga sobre mí, dejé que caiga ese manto. Entonces cuando yo hablo, aún muchas veces sin intención de evangelizar, evangelizo. Porque hay una unción que corre y que te la dan los mantos y te la dan las unciones y la iglesia la necesita. Entonces sí que la tienen. Aprovéchenla. Tengo la revelación. Y entonces me meto en ese río y cuando empiezo a leer, ya las cosas no las leo de la misma forma, porque caen de otra manera. No homiléticamente, no bajo estándares de predicación, así. No estoy en contra de eso, buenísimo el que lo hace, lo felicito, está muy bien. Hermenéuticamente, no sé si se proyectó, lo dijo, y no les cae una. Pero cuando viene la revelación, cuando cae la revelación por sobre la palabra lo establece, pone los rudimentos, pero viene la revelación. Entonces nosotros nos convertimos en esa roca, en Pedro. Esto no te lo reveló sangre y carne, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro pudo decir, contra todo pronóstico, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y el Señor viene. Dale un aplauso al Señor, sí. Por eso a mí me desespera, pero la realidad es que no puedo hacer nada. Yo quiero ser de los pastores proyectados en Jesucristo, donde el Señor dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No anda atrás de cabritas, de retobados. Porque las ovejas escuchan la voz y siguen. Lo que el pastor hace por medio de cuidar y decir, yo les doy vida eterna. Eso dice el príncipe de los pastores, Jesucristo. El Señor me conceda tener algo, un poco de Él. Entonces yo ministro vida eterna, porque un pastor, entre muchas funciones, tiene que ministrar vida eterna. Yo las conozco y ellas me conocen. Y yo les doy plata. Yo les doy, los llevo hasta la casa. Yo les doy, le ministro sanidad. Sí, claro, eso también. Pero yo les doy vida eterna, porque eso les hará entender que un día vendrá su Señor y los salvará con la boca, con el pronunciamiento, con una palabra. Los salvará. Porque hay salvación. Y porque hay cobertura. Amén. ¿Qué más? Se me va la hora. Busquemos el clima, busquemos la atmósfera que viene de parte del Señor
Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando no hay nube, estamos tiesos, estamos quietos, pero esperando la nada. No es que estamos esperando al Señor. Vivir esperando al Señor no es en la reposera. Trae tu reposera. ¡Qué bandido! Anda uno por ahí, pseudo, falso, invitando a la iglesia a que traiga su reposera y venga, que cada uno vamos a hacer lo que queremos, tomamos mate. Y bueno, el Señor nos quiere, nos ama como somos. Por eso envió ángeles, me pregunto, ¿no? Para sacar a Lot, porque iba a enviar fuego a Sodoma y los iba a destruir. Pero a los justos los quiere salvar. Por eso dice, el que es justo, siga preparándose. El que es santo, siga santificándose. El que es puro, siga purificándose. Y el que no lo es, también siga haciendo lo que tenga que hacer. Pero ciertamente vengo en breve y mi galardón viene conmigo. Y solamente el Espíritu y solamente la iglesia pueden decir ven. Los otros no se les es concedido. No es que yo esté en contra, lo dice su palabra. Y yo quiero ser de los que escuchan al Espíritu. Y yo quiero ser de la iglesia que dice, ven, Señor, no hay nada más que hacer en este lugar. Sino adorarte, servirte, dar nuestra vida hasta la última de las instancias, hasta que venga, Señor. Y mientras tanto vamos a participar de la Santa Cena, porque dice, hasta que vos vengas, vamos a comer del pan y vamos a tomar de la copa, hasta que vos vengas. Y vamos a hacer tu obra ministerial, bajo la unción de los 5 ministerios. Necesitamos que en nuestra casa esté la nube, porque entonces nosotros nos vamos a movilizar. Necesitamos que en la iglesia esté la nube, porque entonces nosotros nos vamos a movilizar, vamos a marchar. Cuando estaba la nube, marchaban, dice. Cuando no estaba la nube, estaban imposibilitados, porque evidentemente debajo del sol era duro estar. Allá afuera está difícil la situación, no solo en el orden natural, en el orden espiritual, que es lo que gobierna. Necesitamos estar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y todo lo que Él provee como sombra, nosotros nos tenemos que poner debajo, porque nos cubre a nosotros. Nos cubre a nosotros. El Señor nos ha concedido como matrimonio cubrir a la iglesia. Póngase debajo. No es un esclavo. Quítese esas malas influencias. El primer beneficiado es usted. No es beneficiado el que cubre, es beneficiado el que está cubierto. Yo quiero manejarme bajo esos estándares espirituales para que la bendición en mi casa no falte. Esté. Entonces, cuando la nube se mueve, yo voy detrás, comienzo a marchar, puedo llevar adelante mi jornada. Amén. Hay otra faceta que es la de vestiduras, cubriendo la desnudez. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto ya es Apocalipsis. El Señor comenzó con Adán en el principio de los tiempos y termina con la revelación de que necesitamos vestirnos para que no se descubra nuestra desnudez. No andemos desnudos. Ninguno se va a venir desnudo acá, no, así está diciendo. No. ¿Quién se va a venir desnudo? No. Pero vieron, por no percibir, o por no pedirle al Señor, o por no adentrarnos en qué clase de vestiduras y en qué clase de desnudez muchas veces nos encontramos, no podemos manejarnos, no podemos marchar, no podemos avanzar. Esto tiene que hacernos un clic en el orden espiritual. La necesidad de manejarnos con vestiduras, bajo la nube, con cobertura, bajo la sombra, salir del sol.
Y entonces yo les puedo asegurar que van a saltar a otros niveles. Porque ¿de qué me serviría a mí buscar otros niveles de fe si yo no los llevo a esos niveles, a los que en definitiva la iglesia necesita? Porque la iglesia va subiendo espiritualmente, entonces ve más cerca al Señor, porque va subiendo. Va subiendo. Es más, en un momento el Señor va a decir, y lo menciona en Apocalipsis, oí una voz que me dijo, sube acá. A mí, Señor, a mí me está diciendo, sube. Así como el Señor está volviendo, la iglesia está subiendo. Y en un momento se van a juntar los campamentos y se va a producir una gloria tan grande que los que no están bajo la nube ni siquiera la van a ver pasar, no lo van a percibir. Pero los que esperan al Señor remontarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán. Y en esas alas estarán seguros. Amén. Dios no nos quiere desnudos, amados. Por eso la importancia de las vestiduras. Este lo voy a dejar para el miércoles. Hay una vestidura oficial. Levítico es un manual sacerdotal con principios que siguen vigentes, que están vivos. Y entonces hace una mención con respecto a las vestiduras. Lo voy a simplificar. Después, si usted quiere ahondar, obviamente, la revelación se apertura. Y Levítico en el capítulo 8, en el verso 30, dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. ¡Wow! No se puede derramar aceite sobre el que está sin vestiduras. No puede la unción ser derramada sobre aquel que no está vestido. Y obviamente estamos hablando de vestiduras espirituales. Y miren que no es para nosotros, porque dice que se rociaba, no solo en las vestiduras del sacerdote, sino en las vestiduras de los hijos de los sacerdotes. En las vestiduras. Si alguien estaba sin vestidura, no tenía la habilitación para la unción. Y nosotros tenemos que ser hombres, tenemos que ser servidores, tenemos que ser papás, llenos del Espíritu Santo, llenos del aceite que derrama el Señor. Y para eso tenemos que tener vestiduras. Las necesitamos. Necesitamos estar cubiertos con esas vestiduras. Vestiduras oficiales, dice. ¿Por qué? Porque se habilitaba para llevar adelante un sacerdocio. Servidores que están en esta casa, siervos del Señor, ministros, discípulos, necesitamos vestirnos, porque entonces la unción va a caer y vamos a ser rociados con el aceite que solamente se le da a los que están vestidos. Y el Señor quiere vestirnos. Es más, cuando estamos así todos chamuscados, medio prendidos fuegos, quemados, dice que el Señor provee vestiduras. Llamen al sacerdote, dijo. Traigan una mitra y tráiganle vestido de gala, porque sus vestiduras son viles. Cámbienlo. Y dice que estaba Satanás, eso dice Zacarías. Estaba Satanás así esperando, viendo a nuestra destrucción. Pero viene una voz que dice, sácalo vil y denle vestido. Y pónganle mitra en su cabeza para que nuevamente se posicione como lo que fue destinado a ser.
un sacerdote delante de la presencia de Jesucristo. Amén. Miren qué importante que es, miren qué importante que es este principio espiritual que da el cobertizo del Señor, la sombra, las vestiduras, las pieles. Y voy terminando. Vamos a adorar. Pónganse de pie. Vamos a poner de pie delante del Señor, porque Él está en este lugar. Y damos gracias a Él por su palabra y que Él siga añadiendo conocimiento que trae bendición. Miren qué impresionante que para nosotros presentarnos delante del Señor tenemos que estar cubiertos. Tenemos que estar vestidos. Eso también lo menciona la Escritura desde el principio. Lo hemos aprendido nosotros. Que Abraham es figura de Dios. Su siervo más antiguo, figura del Espíritu Santo. Los camellos, figura de los ministros. Isaac, figura de Cristo. Rebeca, la iglesia. Génesis en el capítulo 24 hace una mención de todo lo que aconteció. Y nosotros estamos ahí. Dice que Abraham envió a Eliezer, su siervo más antiguo, al Espíritu Santo para que le vaya a buscar una novia a su hijo. ¿Les suena algo eso? El Señor enviando a Jesús a buscar a su novia. Eso viene, amados. Y el Espíritu Santo enamorando, llevándole palabras, hablándole de Isaac, de Cristo, para que ella se vaya con él. Y Rebeca dice que dijo sí y fue sacado de entre los familiares de Abraham, porque la novia va a ser sacada de entre los sacados. Habrá muchos salvos, pero no todos serán la novia de Cristo. Nosotros tenemos que bregar, anhelar, amar la venida del Señor de tal forma que Él nos conceda ser la novia, la que se casa, así como lo hizo Rebeca con Isaac, la iglesia con Cristo. Amén. Génesis 24:63 dice: y por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó sus ojos y miró, y he aquí venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac bajó del camello y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo: es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Una iglesia que no está cubierta no se va a poder presentar delante del Señor. Por eso nosotros nos estamos cubriendo. La administración nos está cubriendo. Los camellos se están acompañando. Los ministros tienen que vestir a la iglesia, porque un día la iglesia se presentará delante de su Señor y tendrá que estar ataviada, vestida, adornada para presentarse delante del Señor. No podrá hacerlo de cualquier forma. Siervos, cuando el Señor llama, nosotros tenemos que vestirnos. Juan en el capítulo 21, en el verso 7 dice: entonces el discípulo a quien Jesús amaba mucho le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba sin ropa, y se tiró al agua. Se metió en el río en el que el Señor estaba llamando. El siervo que quiere presentarse delante del Señor, el servidor, el que cree que el que está delante es el Señor, no puede ir delante del Señor desnudo, tiene que vestirse. Pedro estaba desnudo, Pedro estaba alejado, Pedro estaba
de nuevo en Babilonia, de nuevo se fue a pescar, de nuevo estaba en otros lugares, pero cuando el Señor lo volvió a llamar, porque se extendió la misericordia, porque para los siervos la misericordia del Señor se extiende, para los que son siervos, los que fueron llamados desde antes de la fundación del mundo, nuevamente abre su boca y los llama. Y el Señor, cuando llama a su siervo, el siervo que está desnudo se tiene que vestir. Y luego viene la iglesia en el tiempo profético. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Abro nuevamente un camino profético que estamos viviendo, donde la iglesia no se va a doblegar ante la estatua de Nabucodonosor, sino que adorará al único Dios verdadero. Esa iglesia puede gozarse. Y miren, a ella, a la esposa, a la novia, a la comprometida, a la que le ama, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Él vino a buscar a los perdidos, pero vendrá otra vez. Yo vendré otra vez, dice el Señor, pero esta vez vendré a buscar a los que están vestidos con lino fino. Porque ya no estamos perdidos, porque le pertenecemos. A ella se le ha concedido que se vista. Este es el tiempo de vestirse, iglesia. Este es el tiempo. Déjate vestir, déjate vestir. Humillaos pues, dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios. Una mano que tiene, a mi modesto entender, 5 dedos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los levante a su debido tiempo. Déjate ministrar. La administración te viste, la administración te lava, la administración te purifica. Y donde están las unciones, ahí está el Señor, porque solamente a ella se la puede catartizar, se la puede hacer madurar, se la puede perfeccionar, hasta que lleguen a la altura del varón perfecto, hasta que esa iglesia sea completamente vestida, hasta que llegue a la altura, porque el Señor está en las alturas y a ese lugar necesita subir la iglesia. Y esa iglesia está siendo vestida en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Cerra tus ojos ahí donde estás. Levanta tus manos al cielo. Señor, extiende tu mano y cúbrenos. Señor, aquí está la iglesia. Acá está tu novia, la que se prepara. Señor, nos has concedido lino fino para que podamos vestirnos. Señor, y si estamos lejos, haznos volver en sí y que podamos volver a casa, porque el Padre no solo tiene pan, no solo tiene anillo, el Padre tiene vestido nuevo. El Padre tiene vestido nuevo. Donde hay una casa, donde hay cobertura, donde hay gloria, está el Padre, hay pan y hay vestido para que podamos vestirnos. Para que podamos vestirnos, aleluya, para que podamos vestirnos. Señor, una vez más nos humillamos delante de tu mano poderosa, porque dice tu palabra que el que se humilla será levantado.
Una iglesia que se humilla es una iglesia que será levantada. Una iglesia que cree en el arrebatamiento es una iglesia que se humilla. Aleluya. 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 Vamos a adorar al Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Y cantar esto conmigo, dile. Vengo a ti, Señor.